Estamos con César Litvin, así se dice, presidente del Instituto Tributario, para que nos ayude a pensar un poco ganancias. Carlos Fara, analista político. Hugo Aime, consultor y analista político. Y Federico Aurelio, también analista político. ¿Cuántos analistas políticos? Tengo miedo. ¿Cómo cierra Macri el año? ¿Le ponen un 8 también o no le ponen un 8? Mirá, yo terminé una encuesta antes de ayer. 4.7 es lo que me dio, que dice la población. Es bueno que el presidente sea optimista, pero tener un presidente, con la situación que está, tenés un presidente que no es optimista, yo estaría preocupado. ¿Se lo mandaste a medir? ¿Cuánto le ponen de puntaje a Macri? Sí, exactamente, porque me pareció, digamos, que el gobierno hizo un desafío con eso y yo le pregunté a la gente, entre 0 y 10, ¿cuánto le pone? Le puso 4.7. 4.7. Redondeas, o sea, es regular, es igual que el nivel de aprobación del gobierno, que nosotros lo tenemos a un nivel de aprobación de 44 puntos. O sea que en los últimos 5 meses está más o menos. ¿Es bueno que te pongan un 5 como para entender? ¿O no? Y vos como profesor, cuando le pones un 5 a alguien, que le decís, anda a estudiar, ¿no? Sí, anda a estudiar. Pasás raspando para andar a estudiar. Aprueban con 4, ¿no? No con un 6. No promocionó Macri, entonces. No, pero pasa. Zafa, pasa. Nosotros también en la última encuesta, o en ocasión de la manifestación de Mauricio Macri, también preguntamos la nota y también nos dio 4 y pico. Siguiendo lo que hoy dijo el presidente, que es un año duro, solamente el 5% de los argentinos dice que está mejor. Es decir, que todo el resto está o igual o peor. Es cierto que hay un 55% que tiene confianza y expectativas positivas. ¿Todavía es un poco más alto el que tiene expectativas positivas que el que no? Así es. Bien. No así, el apoyo del gobierno sí está equilibrado, inclusive con algún saldo negativo, pero la confianza en el futuro es importante. Entre otras cosas, motiva a este porcentaje importante de la gente que considera que el principal responsable de los problemas que hoy se están viviendo es del gobierno anterior. O sea, la teoría de la herencia sigue estando fuerte. Sigue vigente, en eso ha sido la herencia nefasta. muy exitoso en trascender el segundo semestre el gobierno nacional. Y habrá que ver cómo se desenvuelve este primer semestre de 2017, previo a las elecciones, el bolsillo de la gente y la recuperación del poder adquisitivo para saber cómo evoluciona el humor social con la gestión del gobierno. ¿Caballero? Yo si hubiera sido el presidente no me hubiera puesto nota, la verdad. Y sí, claro, porque abrió todo esto gratis. Porque obviamente, digamos, lo que siempre recomendamos es que, en general, digamos, los gobernantes se pongan, digamos, en un parámetro, te diría, inclusive inferior al que pide la gente, ¿ok? De manera que si vos decís, yo creo que puedo estar en un 6, que la gente diga, no, me parece que puedo estar en un 7, ¿no? Pero no siempre, digamos, que la gente te baje la nota. Me parece que a partir de eso, digamos, genera lo que cuentan los colegas, digamos, una contradicción entre lo que la gente ve en la realidad y lo que el presidente dice. Entonces, ¿es el presidente que está siendo optimista con su tarea o es un presidente, digamos, que no está sintonizando con cómo la gente está viendo cómo va la situación? Lo que pasa es que también depende cómo lo mires, ¿no? Porque ustedes saben que estaba muy fuerte no muy fuerte, pero se hablaba de la teoría del helicóptero, ¿no? Que Macri no llegaba, le iba a hacer un golpe el peronismo, se iba a ir como de la Rúa. Y la verdad que si lo mirás de esa perspectiva, y bueno, terminó el año con dignidad, digamos, no pasó ninguna crisis institucional. Ahora, del lado del tipo, que es un laburante, que no le alcanza la plata para fin de mes, que le aumentan los impuestos, que hay recesión, que no venden caramelo los kiosqueros, también se deben enojar si el presidente le pone un 8. Por eso también depende de cómo, desde qué lugar lo analice, si de la teoría del caos o la teoría de que iban a llegar los CEOs que iban a resurgir al país de las cenizas. Litvin, ¿cómo estamos con el tema de ganancias? ¿Estamos de acuerdo? ¿Enojados? Quiero dar una opinión un poco polémica. Uy. Mucha gente dice no deberían pagar impuestos a las ganancias los asalariados. Sí. Y yo no coincido. Yo considero que una parte del salario es ganancia. Porque lo que hay que hacer con el impuesto a las ganancias es medir bien la capacidad económica de quienes son los que tienen que contribuir con el sostenimiento del Estado. Entonces, si yo digo un ejecutivo que gana 100.000 pesos en relación de dependencias, ¿tiene que pagar ganancias o no? Cobra un salario alto, ¿tiene que pagar ganancias o no? Usted dice que sí. Lo que digo es que hay que medirlo bien. Y la medición correcta es a través de los mínimos no imponibles. Y los mínimos no imponibles, para que la gente entienda, es una frontera que marca a partir de qué momento determinado ingreso o ganancia tiene capacidad para contribuir con el Estado. Por debajo de eso hay que destinarlo en las personas, en los trabajadores, en los asalariados, lo tienen que destinar al mínimo de subsistencia para alimentarse, para vestirse, para educar, para la familia. ¿Usted está de acuerdo con el mínimo de 18 lucas que está hoy? Un panadero
que apenas llega a fin de mes con 18 lucas y No, tiene dos hijos el que pagan problema ganancias. del mínimo no imponible es un problema que viene desde hace muchísimos años, que no se reconoció 99, ¿no? la inflación, más unas escalas que quedaron congeladas hace 15 años, con lo cual lo que ha pasado en los últimos años es que cada vez hubo más trabajadores que empezaron a pagar impuestos a las ganancias. Y no solamente que empezaban a pagar impuestos a las ganancias, sino pagaban una alícuota alta, que es el 35%, con motivo de una inflación no reconocida. Yo creo que este proyecto, que tiene ya sanción del Senado, es un proyecto que ha tenido buen debate, Sí. y es un proyecto muy superador de lo que estaba vigente y de lo que se viene. Digamos, usted como especialista lo conformó el proyecto, ¿le Es parece un proyecto- racional? Es un proyecto bueno dentro de las condiciones de un gran déficit fiscal. A lo mejor debería ser más generoso en fijar un mínimo no imponible más alto, pero hay un ajuste de un 23% y tiene una gran virtud que se estaba esperando hace mucho tiempo para que dejemos de hablar de una vez por todo el mínimo no imponible. Va a tener actualización automática. A partir de 2018. Claro, bueno, ya tiene un ajuste del 23%, a partir del 2018 va a tener actualización automática. Si esa actualización anda bien por el índice elegido, que es un índice salarial, yo creo que deberíamos olvidarnos del mínimo no imponible por un tiempo largo. Y lo que tiene de virtud este proyecto es la modificación de las escalas, para que la gente entienda qué son las escalas. El impuesto a las ganancias para el trabajo tiene alícuotas progresivas. Eso significa que paga más porcentaje de impuestos quien más gana. Entonces, las alícuotas progresivas empezaban en el régimen vigente hoy en el 9%. Hoy, el proyecto que fue aprobado empieza en el 5%. O sea que la gente que va a empezar a pagar impuestos a las ganancias va a pagar no un 9, sino un 5%. Se ponen dos escalones más. Eso significa que los crecimientos del monto del impuesto va a ser más gradual, no va a pegar tanto y se va a tardar un poco más en llegar al 35%. Tiene como bondad también que se incorporan nuevas deducciones de alquileres, que me parece perfecto. Horas extras. Horas extras no como deducción, sino una parte de las horas extras, no toda, No toda, claro. sino el exceso de la hora extra respecto de la hora ordinaria va a quedar exento de impuesto, que es una medida importante. Esto va a aliviar un poco el bolsillo de los que hacen horas extras. ¿Cómo ve el año que viene, más allá de la expectativa? A mí me parece que el año que viene se va a definir en marzo-abril. ¿No? Si la gente cuando volvió de vacaciones, empiezan las clases, ve que la cosa empieza a funcionar, me parece que el gobierno tiene un buen hándicap, si no se le va a complicar. ¿Pero por qué en marzo? ¿Porque arranca la economía o porque la gente vuelve de vacaciones y está con la cabeza metida en... No, porque empieza el año. Empieza el año, claro. Pensemos lo siguiente, yo coincido con Federico, la gente está con 50% más o menos en grandes números, está con una expectativa positiva. Ahora, el núcleo duro del gobierno, cuando vos decís, bueno... Los amarillos, ¿no? No, la gente que vos... Olvídate la política, porque la política son 5 personas. Cuando vos preguntás, dígame, ¿usted lo banca a muerte a Macri? Eso es 17%, 20% si querés como concepto. 2 de cada 10. El otro 30% es gente que dice, yo quisiera que le vaya bien, pero le voy a dar un determinado tiempo, porque la verdad que me dijo que iba a bajar la inflación durante el año, bajó poco. Que iba a ser de 20, fue de 40. Que iba a arrancar la economía no arrancó. Entonces hubo una serie de promesas que hizo el gobierno que no se cumplieron. Entonces cuando vos vas a generar otra expectativa, como está generando el gobierno, de que la cosa, como dijo Delgado, febrero, marzo empieza a arrancar, ponele, yo te extendí a abril, Sí, digamos, claro. si eso Te no diste 30 sucede, días de gracia. se te complica, nuevamente se te van a complicar las expectativas. Ahora, hoy, por ejemplo, nosotros te hicimos la pregunta, más allá de medir escenarios electorales que uno puede hacer, ¿cuánta gente está dispuesta a votar candidatos del gobierno para apoyarlo? Nos dio un 35% a nivel nacional. O sea, muy similar a la cifra que el gobierno obtuvo en la primera vuelta. O sea, esta es la base real que tiene el gobierno. Todo lo demás lo tiene que ganar. ¿Cuánto dura el encantamiento? Bueno, cuando uno le preguntaba, ya hace varios meses, había un porcentaje muy importante que te decía, yo puedo aguantar 3 meses más, otros te decían 6 meses se iba más. corriendo, ¿no? Y después fueron renovando la confianza en el gobierno, llegando a este valor equilibrado que hablábamos antes a fin de año. Seguramente no puede trascender
el resultado electoral, es decir, que en ese momento aquellos que no han visto transformarse en realidad las expectativas seguramente van a dar un llamado de atención en el cuarto oscuro, y aquellos que vean que se está transformando en realidad esta expectativa positiva van a apoyar con el voto al gobierno. No es sencillo. Hoy, en este año, hemos evaluado cada una de las promesas de campaña del Gobierno Nacional. Muy pocas han tenido una evaluación positiva. Por lo tanto, este apoyo que hoy tiene el Gobierno, que se sustenta principalmente en expectativas, va a requerir que en el 2017 se transforme en una realidad, y si no, va a haber un deterioro del humor social. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en la cabeza la gente, digamos? ¿Sigue siendo inseguridad y economía, o entró alguna otra cosa? No, esos son así, digamos, y van a seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Inseguridad por razones estructurales, economía. Todo el combo económico, digamos, es como muy importante. Yo te diría que en un punto, inclusive, digamos, si algo de la inseguridad, digamos, se tranquilizara eventualmente, digamos, todos los temas económicos van a seguir así de manera persistente. Y aun cuando hubiese algunos indicadores objetivos económicos que empiecen a recuperarse, hay que tener en cuenta que la opinión pública tarda entre 3 y 4 meses en registrarlo. Por lo tanto, digamos, si tomamos lo que decía Ricardo Delgado de febrero-marzo, y vos tenés en cuenta que eso no se va a ver hasta tipo junio-julio. O sea, la realidad impacta 3 meses después en lo que ustedes miden. Totalmente. Digamos. Entonces, digo, ojo con esa cuestión, porque un mes no te hace, ¿no? El famoso, digamos, un mes no te hace, digamos, golondrina, ¿no? Digamos, es obvio que la gente necesita como varios meses de persistente baja inflación o de cierta reactivación económica para empezar a pensar, digamos, de que es una tendencia consolidada. Déjame preguntar a Litvin qué opina de esta reforma tributaria que están pidiendo los empresarios. ¿La ve posible? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy no tenemos un sistema tributario, tenemos un conjunto de parches que han tenido como común denominador, cada vez que se hizo un parche, aumentar la recaudación, y hoy estamos contaminados con impuestos totalmente distorsivos. Con lo cual, la reforma tributaria es una necesidad imperiosa. Esta es una reforma parcial de ganancias, todavía quedan asignaturas pendientes en materia tributaria. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Es muy complicado? No, lo está trabajando, creo. Sí. La ley de sinceramiento fiscal creó una comisión bicameral para hacer una reforma tributaria integral. Creo que tiene plazo de 1 año, que va a vencer a mediados del año que viene, y creo que también hay una comisión en el Ministerio de Economía que está trabajando en ese tema, y es una asignatura pendiente tener una buena reforma tributaria. Hoy tenemos una alta presión fiscal. Yo creo que el gobierno de Macri, respecto de todo lo que prometió en materia de impuestos, ha bajado los impuestos, eliminó las retenciones de exportaciones, salvo de la soja, eliminó el impuestazo de los autos, eliminó las retenciones y las percepciones de las tarjetas de crédito, levantó en marzo un poquito levemente el mínimo no imponible, ha hecho cosas respecto del tema de la presión fiscal, pero estamos necesitando una reforma tributaria integral. Quiero dar 2 aspectos muy importantes de las señales. Dentro de las señales hay 2 cosas que van a derramar en materia impositiva. El primero, el blanqueo. Sí. ¿Funcionó el blanqueo o es un fracaso? Un éxito. ¿Un éxito? Va a ser un éxito. Yo creo que ya se va a llegar hasta fin de año cerca de los 60.000 millones de dólares, y en marzo va a haber otro pico con gente que declara inmuebles que les conviene esperar hasta marzo, gente que ha especulado un poco con los bonar, y también va a derramar un poco el consumo de la gente que en enero, febrero, marzo va a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Ahí se estima que hay 400.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. ¿Eso se vuelca al consumo? Y eso es vuelta al consumo. Es gente que no la ahorra, la consume. Aparte son las capas más bajas, ¿no? De salarios más bajos. Claro, y algunos asalariados que van a pagar mucho menos, también lo van a volcar al consumo. ¿Cómo se imaginan, tenemos poco tiempo, pero puede cada uno contar lo que piensa, cómo se imaginan este gobierno de acá a 1 año? ¿Cómo se imaginan el 22, estamos a 23, ¿qué? Estamos 21. El 21 de diciembre de 2017, futurología. Verano del 2017. Verano. Un gobierno que perdió las elecciones, que las ganó, que llegó bien económicamente. No, yo creo que va a ser un gobierno que la lógica me indica que va a ser un gobierno que va a salir en paridad electoral, va a incrementar. ¿Qué quiere decir paridad electoral? Digamos, a mí me parece que hay que pensar que va a obtener los mismos votos que obtuvo en la primera vuelta, quizás 24, un poquito más, 25. un poquito menos, sí, más o menos. O sea, gana las elecciones. Bueno, hay 60 y pico del otro lado. Sí, pero no hay un candidato que se quede con los 60. No, bueno. Es una pizza, ¿no? Siempre se dice. Claro, sí, bueno.
Hay que ver cómo sale en la provincia de Buenos Aires, que es lo que define quizás políticamente. Va a salir, digamos, fortalecido, va a tener más diputados y más senadores, porque 2013 no tuvo. Claro. Pero hacer una elección de 32, 33, 34 puntos de voto no te garantiza una reelección, te garantiza que empezó la discusión sobre 2 años más adelante. 30 segundos para cada uno. Esperemos que sea un gobierno que le vaya bien, porque eso significa que la gente ha mejorado su situación. Electoralmente se ve favorecido de la división de la oposición en 2 grandes fuerzas, que es el Frente para la Victoria y el Masismo. Eso le puede permitir, como decía Hugo antes, que con un 30-35% no tener una derrota en muchos de los distritos. A nivel nacional mantendría su resultado de la primera vuelta electoral, pero sobre todo va a ser las cuestiones de índole económico, la recuperación que pueda haber en el 2017, lo que va a asignar el humor con el gobierno, ¿no? O sea, se vuelca la plata en la economía, la gente está feliz, vota oficialismo o vota para que controlen el oficialismo, digamos. Sí, no solamente que se vuelque la plata desde el Estado, sino que se empiece a motorizar toda la economía. Ha sido un año que no hay ningún sector o muy pocos sectores que han tenido un crecimiento económico y por lo tanto seguramente si no hay crecimiento generalizado en todos los sectores, no va a haber una recuperación del humor. Lo que va a hacer la chequera de este muchacho, ¿no? De Delgado, el año que viene con la obra pública va a estar firmando cheque para que empiecen a construir, se dinamice todo. Le quedan 30 segundos y nos vamos. Me parece que va a ser un año complejo. Aún ganando en provincia de Buenos Aires, me parece que va a ser un año complejo porque al gobierno me parece que aún ganando no le va a sobrar mucho políticamente. Me parece que aún, digamos, con oposición fragmentada, etcétera, no es que va a tener el gran resultado que lo consolide, digamos, como para tener expectativas. Me parece que va a tener que seguir remando de acá al 2019, ¿no? ¿La pasaron bien? Sí, súper. Bien, termino el programa, le pido disculpas, pero si no, tenemos que leer eso. Gracias de verdad por todo, ¿eh?